autoridades originarias en nuestras comunidades, en nuestras provincias. Vamos a seguir hablando de este tema, hermanos, hermanas. Una de las personas que ha asumido también ser autoridad dentro de su comunidad es nuestro Gilata Freddy Pachacuti. Él está con nosotros, nos está acompañando en esta jornada. Vamos a hablar porque él llevaba toda la indumentaria de una autoridad originaria. Su poncho, su chuspa con su coca, su sombrero, su yuchu, su chicote, toda una autoridad originaria. Él viene del sector de la provincia Ingavi, del sector de Tiwanaku. Le damos la bienvenida en esta mañana. Kamisaki Gilata Freddy Pachacuti, Jayaya. Waliki Cuyaca, un gran gusto de estar nuevamente acá y a todas y todos un gran Jayaya. Muchas gracias por estar aquí. Coméntanos la experiencia, cómo te ha ido. En alguna oportunidad te hemos visto con toda esa indumentaria que tiene una presencia impecable de una autoridad originaria. Efectivamente, sí, estuvimos de autoridad desde el noviembre de 2020 hasta principios de noviembre también del año pasado, ¿no? Bueno, como todo es turno y rotación y ya culminamos también, ¿no? Entonces es una faceta... Es por un año simplemente. Un año, sí. Sí, un año. Y como, bueno, para mí en particular fue una faceta de vivir, digamos, porque en principio habíamos leído textos, habíamos observado, ¿no? Pero finalmente me tocó ser parte o ser partícipe de la estructura de autoridades originarias, ¿no? Y ahí adentro es otra cosa, digamos, ¿no? Es otra cosa mirar desde afuera y es otra cosa vivir desde adentro, ¿no? Es otra cosa palpar, digamos, en carne propia la gestión y la dirección de los distintos niveles de dirección y de mando, porque hablar de autoridad originaria no es simplemente como hoy se pretende, digamos, porque hoy Malco es todo, ¿no? Malco es, digamos, pues, en la comunidad, o a las subcentrales, o las cantonales, incluso las provinciales, en fin. Bueno, pero el asunto es esto. Bueno, desde el 2000 para adelante esto como que se ha recompuesto la figura del Malco, ¿no? Y no tanto de Mamatalla. Obviamente por la emergencia del movimiento indio, indígena o del indianismo del primer lustro de este siglo, e incluso desde más antes, ¿no? Porque después del 52 para adelante, como que el ayllu y la estructura de las autoridades originarias había sido relegadas, ¿no? Como que se había venido impulsando, obviamente, desde el Estado y desde otras instancias, esto del sindicalismo, ¿no? Sindicalismo. Entonces, bueno, casi durante la segunda mitad del siglo pasado, esto del poncho, ¿no? Y todos los elementos, las indumentarias de un Malco y de la Mamatalla, como que se habían ido un poco relegando, pero bueno, ya con el discurso de los indianistas desde la década 80, 90, incluso desde los primeros años de este siglo, bueno, empiezan a recomponerse, a restaurarse esto de la figura del Malco, ¿no? Y muchos estatutos de las comunidades, de los sindicatos, vamos a ver, van a ser de 2000, incluso 10, 15, recién se están recomponiendo, ¿no? Entonces es importante esto, estimada hermano, pero como que está en proceso de recomposición, de restauración de la figura y del poder del Malco, de la Mamatalla, aunque también tiene sus contradicciones internas, ¿no? Claro, porque antes, por ejemplo, del 2000, de este ciclo, como usted dice, de repente en algunas comunidades era todavía el secretario general, secretario de Hacienda, secretario de Actas, por decir. Sí. Pero con esta reconstrucción ya se vuelve a Gilacatas, a Malcus, Malcoquelquere, por ejemplo, Malcoquelquecaturi, no sé, en estos cargos, Gilacata. Efectivamente, sí, en algunas marcas todavía se mantuvo esto, ¿no? Jesús de Machaca o en Oruro, ¿no? En norte de Potosí, pero ya por Omasuyos, por los Andes, por el sector lago, obviamente el sindicalismo, e incluso hasta hoy, ¿no?
y como que también, aunque a las actuales estructuras comunitarias, estructuras de autoridades comunitarias, obviamente afiliadas porque las comunidades, los ayllus, algunos se autodenominan ya ayllu, por ejemplo mi comunidad se llama ayllu, ayllu originario Causaya, en fin, obviamente a nivel un poquito más macro están asociadas a la Federación Departamental Única de Federación Tupac Katari, ¿no? Después a la CSUTCB, eso es la ruta, digamos, ¿no? A nivel macro es sindicalismo. Pero frente a la CSUTCB está la CONAMAC, ¿no? CONAMAC, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, pero en el fondo son la misma estructura. Obviamente, a nivel macro es una cosa la CSUTCB y después de la CSUTCB la COP, pero por otra ruta está, como decía, esto de CONAMAC, pero siguen, o sea, aunque a veces hay luchas, pugnas también, ¿no? Unos quieren pertenecer a la CONAMAC y otros a la CSUTCB, pero lo que en el presente tiene hegemonía es esta estructura de la CSUTCB. Pero bueno, eso es por decir, ¿no? De alguna manera. En los últimos tiempos, obviamente, sobre todo en provincia de Ingavi, probablemente sea por la influencia de la estructura de las autoridades originarias de Jesús de Machaca. Ingavi es un suyo con sus marcas, con sus 10 marcas, Sí, sí, sí. más arraigada, digamos, en la estructura simbólica sobre todo, ¿no? Como que no vamos a ver tanto así en otras provincias, ¿no? Todavía está el sindicalismo. Pero en Tiwanaku en particular es fuerte la cuestión simbólica, sobre todo. Bueno, aunque hoy está generalizado la estructura de las autoridades comunitarias con el término malco, e incluso a las mujeres suelen decir taicamalco o Sí. auquimalcos y taicamalcos. Parece que ya es una especie de degeneración también, porque en el mundo aymara, quechua, en el mundo colla o para otros mundo andino, Ya. la mujer tiene su propia autonomía. Es el mundo de las mujeres, es la mitad, digamos, ¿no? La mitad de la población que tiene su propia autonomía, tiene su propia decisión, su propia dirección, su propia, digamos, estructura de autoridades, o sea, a partir de las mujeres, ¿no? Y la otra mitad de la población es la estructura de los varones, de los chachas, ¿no? Por eso es chachahuarmi. Entonces, en el ayllu, la autoridad máxima, la autoridad política máxima del ayllu es Hilakata. Y la mujer es Tamani, ¿no? Tamani. Y un poquito más a nivel un poco más macro, a nivel marca, la autoridad política máxima es el Malco. Y la mujer, en la dirección de la estructura de las mujeres es Mamatalla, tiene que ser Talla y Malco. Y un poco más complejo, más arriba, está esto de Laya, ¿no? La autoridad máxima de la política de Laya es Curaca, ¿no? El Curaca. Y en la estructura de las mujeres es la Palla. Y un poquito más arriba en el Suyu es el Inca. Ya. Después en el lado de en el mundo la estructura de las mujeres es la Coya. Entonces ahí está el Inca, la Coya, el Curaca, la Palla, el Malco, la Mamatalla, el Hilacata y la Tamani, así. Pero hoy en el mundo occidental eso no existe, no es presidente y la mujer puede ser presidenta, ¿no? Primera dama. Vicepresidente, o sea, es que es el mundo machista, pues, ¿no? La mujer nunca tuvo su propia autonomía, su propia dirección, su propia estructura, mientras en el mundo aymara, quechua, sí, por eso es que el malco es malco. No podemos decir, pues, a la mujer malca, ¿no? No podemos decir, es mamatalla, es mama, y el otro es tata, es hilacata, este es tamani, así. Entonces, como que obviamente por la influencia probablemente del sindicalismo a veces dicen auquimalcos y taicamalcos, así, ¿no?
Entonces un poco el asunto va en eso, pero de alguna manera está en proceso de recomposición y habría que ir también fortaleciendo, porque también, como decía al principio, hay unas contradicciones internas, pero yo pienso que está en este proceso de autoconocimiento también, porque muchos lo desconocen, no conocemos, sí, ¿no? Sí, sí. Y es quizá el momento de recomponer, de autoconocernos, autorreconocernos y también ir autorreflexivamente, porque solo así podemos avanzar en el tiempo, en perspectiva. Porque esta estructura de autoridades, desde Gilacata hasta el Maycu, podemos ofrecer al mundo, ¿no? Esto de la lógica de rotación, de turno, es una tecnología, digamos, de estructura política, diríamos, Sabia. muy sabia, ¿no? Porque el mundo occidental ha conocido otros tipos de formas de estructurar políticamente y manejar el poder. ¿Y quién de repente en el camino te hace perder y te lleva a esto de la ambición incluso, compadre? Sí, eso, efectivamente, porque el mundo occidental, el mundo tiene otra cultura política, pues, ¿no? Ahí no hay rotación, ni turno, y cosas así. Aunque en la Grecia clásica también han practicado, pero otro tipo de rotación, ¿no? Porque ahí era pagado. O sea, ¿no? Uno, incluso por sorteo, era por turno también, pero la única figura era que si te tocaba ejercer el cargo, entonces tenían que pagarte. Mientras en el mundo andino, en el mundo aymara quechua, en el mundo colla, es que tienes que servir, porque antes de constituirte en autoridad máxima de un ayllu, de una marca, previamente tienes que acumular, si vale el término, riqueza. Obviamente no a costa del trabajo de los otros, sino no por ti mismo, ¿no? Por uno mismo tiene que ir acumulando, porque tiene que ir, por decir de alguna manera, tiene que ir, hoy podemos decir, ir comprando estos chicotes, sombreros, ponchos, ¿no? Coco, o sea, tiene que ir acumulando, pues, Exacto. porque ahí en el ser mundo autoridad sí. implica también gasto. Gasto, obviamente. Gasto. Pues mientras en el mundo moderno, es que ahí entras incluso a Raposo y ahí sales, pues, ¿no? Gamonal, ahí sales con riqueza. Qué Mientras gran ahí diferencia. hay una diferencia, ¿no? Porque ahí acumulas para redistribuir. Y es lo que todavía podemos ver con los prestes o con los pasantes. Hay jóvenes que se van de las comunidades a Buenos Aires, a Brasil. Entonces ahí acumulan, trabajan, retornan y pasan fiesta, preste. Entonces ahí a veces todo lo que ganan allí invierten o redistribuyen también, ¿no? Hay gente que acumula, sí, efectivamente, pero redistribuye, pues, ¿no? Así es. Hay gente, por ejemplo, ahí contratan, hacen llegar buenas bandas, buenas, no sé, grupos musicales, en fin. Es por eso que cuando alguien, o sea, una autoridad culmina su gestión, pues tiene que ser, digamos, agasajado, festejado. Es interesante, muy interesante, por decir de alguna manera, la cultura política aymara. Así es, la misma comunidad reconoce todo el trabajo que se ha hecho. En resumen, la autoridad en nuestra comunidad está, reitero, para servir a la comunidad y no servirse de la comunidad, compadres, comadres. Gilata, Freddy Pachacuti, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a estar compartiendo durante esta gestión mucho de tu conocimiento, sabes mucho de verdad, así que te esperamos siempre. Gracias, Jayaya Cuyaca. Hayaya, Gilata, Hikisin Kamapanaya.